El peso de una promesa rota y el valor de una vida ignorada. Un joven millonario, atrapado en el brillo de su riqueza y el desprecio hacia quienes no compartían su estatus, se ve obligado a casarse con una mujer pobre y obesa debido a una apuesta perdida. En su mente, este matrimonio no era más que una burla, una prueba de su dominio y desprecio hacia lo que él consideraba inferior. Pero lo que comenzó como un juego cruel estaba a punto de revelarle una verdad que nunca esperó. A veces, lo que se desprecia guarda el mayor tesoro. Desde su niñez, el joven millonario fue moldeado por un entorno que valoraba las apariencias y despreciaba la vulnerabilidad. Creció en una mansión rodeada de lujos inimaginables, donde cada rincón estaba adornado con objetos exquisitos que reflejaban el poder y la riqueza de su familia. Aprendió desde muy temprano que todo en la vida se podía comprar, desde los caprichos más pequeños hasta la compañía de las personas. Para él, el dinero no solo le daba acceso a todo lo que deseaba, sino también a la sensación de control absoluto sobre los demás. Las relaciones que construyó a lo largo de su vida se basaban en transacciones. Sus amigos lo seguían no por su carácter o su bondad, sino por los beneficios que obtenían de estar a su lado. En su círculo de amistades, se respiraba una constante competencia por demostrar quién podía tener más, quién podía ir más lejos en sus excesos y en su desprecio por quienes no compartían su estatus. Las noches estaban llenas de fiestas opulentas, donde las risas y los brindis eran solo una fachada que ocultaba el vacío en el que se encontraban todos. El millonario había perfeccionado el arte de la superficialidad. Vestía trajes impecables, conducía autos que pocos podían siquiera soñar y viajaba a destinos exóticos solo para volver a presumir de sus aventuras. Pero detrás de esa fachada de éxito, había una verdad que él mismo se negaba a admitir: su vida estaba vacía. No había sinceridad en su entorno, ni en las personas que lo rodeaban. Aún así, él continuaba alimentando la ilusión de que el poder y la riqueza eran suficientes para llenar el vacío que sentía en su interior. En una de esas noches, rodeado de sus amigos más cercanos, se encontraba en un exclusivo club privado. Las risas y las conversaciones frívolas llenaban el aire. Los jóvenes millonarios hablaban sobre sus últimos viajes, sus conquistas amorosas y las adquisiciones más recientes de bienes que impresionaban a quienes los escuchaban. Pero, como siempre, había una competencia oculta en cada palabra, un deseo insaciable de ser quien sobresaliera en ese círculo. La presión por impresionar era palpable, y ninguno quería ser visto como inferior. La noche avanzaba, y las copas de champán seguían llenándose sin cesar. Fue entonces cuando uno de los amigos del millonario lanzó un desafío, una apuesta que parecía inocente pero que llevaba consigo un tinte de crueldad. Entre risas y comentarios despectivos, comenzaron a hablar sobre las mujeres que habían conocido. Pero, en lugar de halagar a las que consideraban más hermosas, la conversación giró hacia lo opuesto: ¿quién podría soportar casarse con la mujer más insignificante que pudieran encontrar? El ambiente se tornó más intenso. La burla y la arrogancia se hicieron evidentes en cada palabra que pronunciaban. El joven millonario, siempre ansioso por demostrar su superioridad, aceptó la apuesta sin pensarlo dos veces. En su mente, era solo un juego más, una prueba de su control sobre cualquier situación. Casarse con una mujer que consideraban insignificante sería una forma de demostrar que él podía dominar incluso el destino más humillante. Días después, uno de sus amigos le presentó a la mujer que cumpliría con el desafío. Ella trabajaba en una tienda modesta del centro de la ciudad, y su vida era un contraste absoluto con la del millonario. Era una mujer de figura robusta, con una sonrisa tímida que reflejaba una mezcla de humildad y cansancio. Su apariencia era sencilla, y no encajaba en los estándares superficiales que el joven había adoptado a lo largo de su vida. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Ella era invisible para la sociedad elitista en la que él se movía, y eso la convertía en la candidata perfecta para su cruel juego. La mujer, ajena a la verdadera razón por la que él la había elegido, aceptó la propuesta de matrimonio con incredulidad. Nunca imaginó que alguien como él se fijaría en alguien como ella. En su corazón, la idea de casarse con un hombre rico despertaba una esperanza ingenua. Tal vez, pensaba ella, el destino la había bendecido de una manera inesperada. Tal vez este matrimonio, aunque repentino y sorprendente, le abriría las puertas a una vida mejor.
Sin embargo, lo que ella no sabía era que, para él, su valor se medía únicamente en lo que representaba para su apuesta, un triunfo en el juego de las apariencias. El día de la boda fue una verdadera muestra del desprecio que el joven millonario y sus amigos sentían por ella. Aunque la ceremonia fue fastuosa, con todos los lujos que el dinero podía comprar, el ambiente estaba cargado de burla. Los amigos del millonario observaban a la novia con una mezcla de asco y diversión, mientras comentaban en voz baja lo ridículo que era todo. Para ellos, era un espectáculo más, una forma de entretenimiento que servía para reforzar su sentimiento de superioridad. El joven, por su parte, se mantenía distante. Aunque cumplía con las formalidades del matrimonio, lo hacía sin emoción alguna. Para él, esto no era más que una prueba de que su vida estaba bajo su control, que incluso un compromiso tan importante como el matrimonio podía ser manipulado a su antojo. En su mente, ya planeaba cómo se desharía de ella una vez que la apuesta fuera ganada y su orgullo quedara intacto ante sus amigos. La mujer, en cambio, vivía ese día con una mezcla de emociones. No podía evitar sentirse abrumada por la magnitud del evento, por el esplendor que la rodeaba y por la presencia de un hombre que, aunque distante, ahora era su esposo. Pero en el fondo, algo en su corazón le decía que había algo más detrás de todo. Había una frialdad en el ambiente, una ausencia de calidez en las miradas que la rodeaban. Aún así, intentó aferrarse a la esperanza de que este matrimonio podría ser el comienzo de una nueva vida, una vida que jamás habría imaginado para sí misma. Los días posteriores al matrimonio fueron un reflejo de lo que realmente era la vida del millonario. Lejos de los momentos de celebración y los lujos, el joven apenas interactuaba con su esposa. Para él, ella no era más que una carga que debía soportar hasta que la apuesta fuera oficialmente ganada. Pasaba sus días y noches fuera de casa, rodeado de sus amigos, intentando evitar el peso de la responsabilidad que había asumido. Mientras tanto, la mujer, en su soledad, intentaba encontrar su lugar en un mundo que le era completamente ajeno. Sin embargo, a pesar de la indiferencia y el desprecio que sentía, algo comenzaba a moverse en las sombras de la mente del joven millonario. Había una incomodidad que no podía ignorar del todo. A pesar de sus intentos por distanciarse, empezaba a notar la presencia de su esposa de una manera que no esperaba. No era solo su figura o su apariencia lo que lo inquietaba, sino su capacidad de soportar todo en silencio, su fortaleza interna, algo que él no podía comprender. El día del matrimonio amaneció con una sensación extraña en el aire. La ciudad, bulliciosa como siempre, apenas parecía notar la magnitud del evento que se preparaba en una de las iglesias más lujosas y exclusivas. El joven millonario, acostumbrado a los excesos y al esplendor, no sentía ninguna emoción verdadera por lo que estaba a punto de ocurrir. Para él, este matrimonio no era más que una formalidad, una consecuencia de su arrogancia y del juego cruel que había aceptado sin vacilar. Su rostro mostraba una sonrisa confiada y petulante, sabiendo que había cumplido con su parte de la apuesta. Estaba convencido de que su vida seguiría siendo la misma, sin que este matrimonio lo afectara en lo más mínimo. Para él, la mujer que lo esperaba al final del pasillo no era más que una pieza desechable en su elaborado juego de poder. Por otro lado, ella, vestida con un modesto pero elegante vestido blanco, experimentaba una mezcla de emociones que la abrumaban. Nunca había imaginado estar en una situación como esta. Había pasado su vida trabajando arduamente, enfrentando los desafíos del día a día sin esperar grandes cambios. Y ahora, de repente, estaba a punto de casarse con un hombre que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza se encendía, luchando por no apagarse ante la abrumadora realidad que la rodeaba. Tal vez, pensaba, este matrimonio, aunque inesperado y desconcertante, era una señal del destino, una oportunidad para cambiar su vida de una manera que nunca había soñado. A medida que los invitados llenaban la iglesia, las miradas curiosas y burlonas no dejaban de posarse sobre ella. La mayoría eran amigos y conocidos del millonario, personas acostumbradas al lujo y al poder. Ellos, al igual que él, veían este matrimonio como un espectáculo, una broma prolongada en la que el único propósito era humillar a la mujer que, en su opinión, no merecía estar allí. El contraste entre los dos era evidente. Él, impecablemente vestido,
caminaba con una confianza inquebrantable, mientras que ella, aunque digna, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Los murmullos entre los invitados aumentaban a medida que la ceremonia avanzaba. Algunos reían discretamente, comentando entre ellos lo absurdo de la situación. Para ellos, esto no era más que una demostración de poder, una burla hacia una mujer que no pertenecía a su círculo. Sin embargo, ella mantenía la cabeza alta, determinada a no dejarse vencer por las miradas de desprecio. En el fondo, todavía creía que algo bueno podría surgir de todo esto. Tal vez, pensaba, detrás de esa sonrisa arrogante que el millonario exhibía, había un hombre capaz de amarla. Las cámaras de los fotógrafos capturaban cada detalle. Los flashes brillaban sin descanso, inmortalizando un momento que para muchos era simplemente entretenimiento. Pero para ella, era mucho más. Cada paso que daba hacia el altar era un salto hacia lo desconocido. A pesar del ambiente frío y distante, su corazón latía con la esperanza de que este matrimonio pudiera significar algo más que una simple formalidad. Soñaba, aunque fuera en silencio, con la posibilidad de ser vista, de ser amada, de ser aceptada por quien era, sin importar las circunstancias que la rodeaban. El joven millonario, por su parte, estaba más enfocado en los gestos de sus amigos que en la ceremonia en sí. Cada risa contenida, cada mirada de complicidad, alimentaba su ego. Se sentía poderoso al haber llevado a cabo la apuesta, al haber demostrado que incluso algo tan significativo como el matrimonio podía ser reducido a un simple juego. Para él, la mujer a su lado era un trofeo, una prueba más de su capacidad para manipular su vida y la de los demás sin sufrir consecuencias. Mientras repetía las palabras de los votos matrimoniales, lo hacía de manera mecánica, sin sentir el peso de lo que esas palabras significaban. A pesar de la burla oculta en los ojos del millonario y de sus amigos, algo profundo comenzó a cambiar en ese preciso instante. El viento frío que corría por la iglesia, el eco de las palabras del sacerdote y la solemnidad del ambiente creaban una sensación de incomodidad en él, aunque no lo admitiera. El peso de lo que estaba haciendo, de lo que había llevado a cabo por pura vanidad, empezaba a caer sobre sus hombros. En lo más profundo de su ser, algo se removía, una sombra de duda que no podía ignorar del todo. Pero esa inquietud fue rápidamente sofocada por su orgullo, por la necesidad de mantener su imagen de control absoluto. La ceremonia continuaba, y finalmente llegó el momento en que los dos fueron declarados marido y mujer. Las miradas se volvieron hacia la novia, buscando cualquier señal de humillación, cualquier gesto que confirmara que era consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero ella, en lugar de mostrar debilidad, se mantuvo firme. Su dignidad, su entereza, irradiaban una fuerza que nadie esperaba. No había lágrimas en sus ojos, ni temblores en sus manos. En lugar de eso, un aire de serenidad la rodeaba. Aunque no lo sabía, en ese momento, ya había comenzado a cambiar la narrativa que los demás habían creado para ella. El joven millonario, ahora oficialmente casado, intentó ocultar su desconcierto ante la inesperada reacción de su esposa. No era lo que había previsto. Esperaba una mujer sumisa, derrotada por las circunstancias, alguien a quien podría manejar a su antojo. Sin embargo, frente a él estaba una persona que no se quebraba bajo la presión de las miradas burlonas. Este hecho lo perturbaba, aunque no podía comprender del todo por qué. Al final de la ceremonia, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, el millonario y su esposa fueron rodeados por los flashes de las cámaras. Las fotos serían publicadas en revistas y periódicos, no por la importancia del enlace, sino por el morbo que causaba una unión tan desigual. Pero lo que las cámaras no captaron fue el momento en que él, por primera vez, sintió una especie de vacío al mirar a su alrededor. Estaba rodeado de personas que reían y celebraban su aparente triunfo, pero dentro de sí, comenzaba a surgir una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Ella, por otro lado, aunque todavía envuelta en el desconcierto de lo que estaba viviendo, sentía una leve tranquilidad. No entendía completamente qué era lo que le esperaba en los días por venir, pero su dignidad permanecía intacta. Sabía que las miradas de desprecio no definirían su valor. Había aprendido, a lo largo de su vida, que el verdadero poder no se encontraba en las riquezas ni en la apariencia exterior, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Antes de continuar la historia,
no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Y en ese momento, aunque no lo supiera aún, su fortaleza comenzaba a desmoronar las paredes de arrogancia que el millonario había construido a su alrededor. El mundo exterior seguía con su ritmo incesante, mientras los recién casados salían de la iglesia. La sociedad los veía como una unión ridícula, un espectáculo para ser comentado en las reuniones de la alta sociedad. Pero en el fondo, el destino ya había comenzado a tejer una historia diferente, una historia que nadie había anticipado, ni siquiera ellos mismos. Mientras el millonario y su nueva esposa subían al lujoso auto que los llevaría a su nueva vida juntos, los pensamientos de ambos estaban en direcciones opuestas. Él, todavía confiado en su capacidad para controlar la situación, veía este matrimonio como un simple episodio más en su vida de excesos y apuestas. Ella, en cambio, miraba hacia el futuro con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza necesaria para enfrentarlo. La gran ironía de ese día radicaba en que, mientras todos creían que el millonario había ganado la apuesta, el verdadero triunfo, aunque invisible para muchos, ya comenzaba a gestarse en el corazón de la mujer. Los primeros días del matrimonio fueron una tormenta emocional para ambos, aunque cada uno la vivía de forma distinta. El joven millonario, acostumbrado a que todo girara a su alrededor, se sentía atrapado en una vida que, de repente, parecía haberse desmoronado. La idea de tener que compartir su hogar, sus espacios y su tiempo con alguien que consideraba inferior lo llenaba de rabia contenida. Para él, cada vez que veía a su esposa, su mente le recordaba la apuesta, el juego cruel en el que había sido atrapado por su propia arrogancia. La simple presencia de ella en su casa era un recordatorio constante de su humillación, de una derrota que, en su mundo de lujos y poder, no estaba acostumbrado a experimentar. Intentaba ignorarla, evitándola siempre que podía. Pasaba horas encerrado en su oficina, donde se sumergía en sus negocios, en los números que le aseguraban seguir siendo uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad. Cuando no estaba en su oficina, se dedicaba a salir de fiesta, rodeado de los mismos amigos que se habían reído en su boda, aquellos que lo incitaban a continuar con su vida de excesos y superficialidades. Ellos también veían el matrimonio como una broma pasajera, algo que eventualmente terminaría, como un mal capítulo en la novela de su vida. Pero él, aunque compartía risas y se entregaba a una vida desenfrenada, no podía escapar de una realidad que, en el fondo, lo inquietaba. Por su parte, ella vivía aquellos días con una serenidad que pocos podían entender. La mansión en la que ahora vivía era deslumbrante, pero al mismo tiempo fría y distante, llena de espacios vacíos que parecían amplificar el silencio. No se sentía en casa, no aún, pero lejos de rendirse ante la soledad y el desprecio, decidió dedicar su tiempo a cuidar del hogar. Sabía que nunca sería vista como una igual por el círculo social de su esposo, y aunque eso la lastimaba, no se dejó llevar por la amargura. Cada mañana, se levantaba temprano, organizaba cada rincón de la casa con un cuidado meticuloso, como si esos pequeños actos de orden y limpieza fueran la única forma de reclamar algo de control en una vida que había cambiado de manera tan abrupta. Ella no buscaba el reconocimiento de su esposo, ni de nadie más. Su carácter, forjado en años de trabajo duro y sacrificio, la mantenía firme, incluso en medio del rechazo. Aceptaba su lugar en esa casa con una dignidad que desafiaba las expectativas. Cada día, mientras se movía en silencio por los pasillos de mármol, algo en ella comenzaba a cambiar. Al principio, su fortaleza provenía de la necesidad de adaptarse, de sobrevivir en un entorno que le resultaba extraño, pero con el tiempo, esa fortaleza se transformó en una calma profunda, en una especie de paz interior que nadie más podía ver. Mientras tanto, él seguía luchando con sus propias emociones. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de desprecio y desconcierto. No entendía cómo alguien como ella, a quien había considerado insignificante, podía mantener esa actitud de serenidad en medio del desprecio y la humillación. No podía comprender cómo, a pesar de las circunstancias, ella no parecía quebrarse, no mostraba signos de resentimiento o desesperación. Esa actitud, lejos de aliviar su incomodidad, lo enfurecía aún más. Estaba acostumbrado a ver a las personas someterse a su voluntad, a quebrarse bajo su control, pero ella no lo hacía.
su fortaleza silenciosa lo desafiaba de una manera que no podía ignorar. Al principio, intentaba apartar esos pensamientos. Se decía a sí mismo que no importaba, que con el tiempo todo volvería a su normalidad. Pero la realidad era que, poco a poco, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Los días pasaban, y aunque seguía evitando estar en la misma habitación que su esposa, empezaba a notar cosas que antes no veía. Era como si la presencia de ella, aunque lo molestaba, comenzara a revelarle aspectos de su vida que siempre había ignorado. Pequeños detalles, casi imperceptibles, empezaban a llamar su atención. El hogar, que antes sentía vacío y frío, empezaba a mostrar signos de vida. Las plantas que ella había comenzado a cuidar florecían en los rincones de la mansión, aportando un toque de color a las paredes impolutas. Los muebles, que siempre habían sido meros objetos de lujo, ahora parecían más acogedores, como si su sola presencia transformara el ambiente. Incluso la luz que entraba por las ventanas parecía distinta, más cálida, más suave. Al principio, él se resistía a reconocer estos cambios. Seguía aferrado a su vida de excesos, saliendo de la casa a cualquier oportunidad, buscando refugio en sus viejos hábitos. Pero cada vez que regresaba, encontraba el hogar en calma, ordenado, como un refugio que lo recibía sin preguntas. Y cada vez que la veía a ella, ocupada en sus labores, sentía una incomodidad que no podía identificar del todo. No era simplemente su presencia lo que le molestaba, sino lo que ella representaba, una realidad distinta a la suya, una vida basada en el esfuerzo, en la resiliencia y en la humildad. A medida que pasaban los días, su resistencia comenzaba a ceder, aunque no lo admitiera. No podía evitar observarla con más detenimiento. Había algo en su manera de moverse, en la calma con la que realizaba sus tareas, que lo desconcertaba. No había en ella ningún rastro de resentimiento, ninguna señal de que estuviera esperando algo de él. Ella simplemente existía, haciendo lo que siempre había hecho, vivir con dignidad y entrega, a pesar de las circunstancias. Esa fortaleza silenciosa, esa capacidad de adaptarse sin perder su esencia, empezó a afectarlo de maneras que no comprendía. Durante años, había vivido convencido de que el poder y el control eran lo único que importaba en la vida. Había crecido creyendo que todo, y todos, tenían un precio, y que su éxito dependía de su capacidad para manipular a los demás. Pero ahora, frente a él, tenía a una mujer que, sin decir una palabra, desafiaba todo lo que había creído saber sobre el mundo. Él intentaba aferrarse a su arrogancia, convencido de que esa sensación de inquietud desaparecería con el tiempo. Pero no lo hacía. Cada día, esa sensación crecía, se intensificaba, hasta que empezó a cuestionarse cosas que nunca antes se había permitido cuestionar. ¿Qué significaba realmente el poder? ¿Era él verdaderamente el hombre que pensaba ser, alguien que controlaba su destino? ¿O, por el contrario, había pasado toda su vida construyendo una fachada vacía, mientras ignoraba las cosas que realmente importaban? Ella, sin saberlo, estaba sembrando en él una semilla de duda que, con el tiempo, crecería hasta convertirse en una transformación profunda. Pero en ese momento, ambos seguían atrapados en sus propios mundos, sin darse cuenta de que sus vidas ya no eran las mismas. El millonario, acostumbrado a ganar en todos los aspectos de su vida, empezaba a darse cuenta de que en esta ocasión, la verdadera victoria no era la suya. Y aunque no lo comprendía del todo, empezaba a sentir que algo en su interior, algo que había estado enterrado durante años, comenzaba a despertar. La presencia de ella, que al principio había sentido como un peso, ahora empezaba a verse como algo más. No podía ponerle nombre a lo que sentía, no podía explicarlo, pero sabía que algo estaba cambiando. Su vida de excesos, de fiestas y lujos, comenzaba a parecerle vacía en comparación con la calma y la fortaleza que ella mostraba cada día. Y aunque no lo admitiera, esa transformación silenciosa lo estaba desafiando de una manera que nadie más había logrado. La historia de ambos estaba apenas comenzando, y el camino que los esperaba sería más complicado de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Pero en esos primeros días de matrimonio, la fortaleza de ella y el orgullo de él se entrelazaban en un baile sutil, en el que la vida ya había empezado a mover sus piezas. Sin saberlo, el millonario estaba a punto de enfrentarse a la mayor lección de su vida,
una lección que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo y, más importante aún, de verse a sí mismo. El colapso fue repentino, una advertencia silenciosa de un cuerpo que ya no soportaba más la presión acumulada de años de excesos, estrés y una vida sin propósito verdadero. El joven millonario, que siempre había confiado en su aparente invulnerabilidad, cayó presa de su propio ritmo de vida desenfrenado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su lujosa oficina, sintió un dolor punzante en el pecho. Al principio lo ignoró, como había hecho tantas veces con los signos de agotamiento, pero esta vez el cuerpo no lo perdonó. En cuestión de segundos, el dolor se intensificó y su visión se nubló. En un abrir y cerrar de ojos, su vida se oscureció y todo a su alrededor se detuvo. Lo encontraron tirado en el suelo de su oficina, inconsciente. Los empleados, acostumbrados a la altanería y el control que emanaba, quedaron en shock al verlo en ese estado de vulnerabilidad. La ambulancia llegó rápidamente y él fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos lo estabilizaron, pero su pronóstico era delicado. El colapso había sido una advertencia grave y su cuerpo estaba al límite. Necesitaría reposo absoluto y una larga recuperación si quería evitar complicaciones mayores. Mientras yacía en la cama del hospital, con los ojos cerrados y conectado a las máquinas que monitorizaban su frágil estado de salud, ella permaneció a su lado. La mujer, cuya presencia él había evitado por tanto tiempo, no lo abandonó ni por un momento. A pesar del rechazo constante, de las miradas de desprecio que había soportado desde que se casaron, en ningún instante dudó en ofrecerle su apoyo incondicional. Con una dedicación que parecía inquebrantable, lo cuidaba en silencio, vigilando cada cambio en su respiración, cada pequeño gesto que indicara mejoría o deterioro. Los días pasaron lentos en el hospital, y durante ese tiempo, algo en el ambiente comenzó a cambiar de manera sutil. Para el millonario, los primeros momentos de lucidez tras el colapso fueron extraños. La debilidad lo consumía, un contraste abrumador con la vida de poder y control que siempre había llevado. No entendía cómo había llegado a ese punto, cómo su cuerpo, que había sido un reflejo de su éxito, ahora lo traicionaba de esa manera. Pero lo que más le desconcertaba no era su propia vulnerabilidad, sino la presencia constante de su esposa. La veía allí, sentada a su lado, en un rincón de la habitación, esperando pacientemente a que él despertara, a que se recuperara. Le traía agua, ajustaba las almohadas, llamaba a los médicos si algo no le parecía correcto. Sus movimientos eran suaves, casi imperceptibles, pero llenos de una dedicación que él no entendía. No había reproches en sus ojos, no había resentimiento por los días de indiferencia, solo una calma serena que contrastaba con el caos que había definido su vida. Conforme avanzaban los días y las semanas, él comenzó a notar lo que antes había sido invisible para él, la bondad genuina de esa mujer a quien había considerado insignificante. No había en ella interés por el dinero, ni búsqueda de poder o reconocimiento. Simplemente estaba allí, ofreciendo su cuidado con una entrega que no exigía nada a cambio. Para el millonario, acostumbrado a que todo tuviera un precio, esta experiencia era completamente nueva y desconcertante. Por primera vez en su vida, sentía algo que jamás había experimentado, la calidez de un amor desinteresado. No el amor condicional que siempre había asociado con las relaciones de poder y conveniencia, sino un amor que no esperaba nada de él, que no le exigía ser el hombre poderoso y exitoso que el mundo veía. Era un amor que se manifestaba en pequeños gestos, en la forma en que ella lo acomodaba en la cama para que estuviera más cómodo, en la paciencia con la que respondía a sus necesidades sin esperar gratitud. Era un tipo de amor que lo hacía sentir pequeño y grande al mismo tiempo, porque lo desarmaba por completo y, a la vez, lo hacía ver el mundo desde otra perspectiva. Durante esos días de debilidad, la frialdad de su vida pasada comenzó a desmoronarse lentamente. Los lujos que lo rodeaban, las fiestas, los amigos superficiales, todo lo que había considerado importante parecía ahora insignificante en comparación con la sencillez de los gestos de su esposa. Mientras yacía en esa cama, inmóvil y dependiente, comenzó a preguntarse cómo había llegado a ese punto de su vida sin haber experimentado nunca algo tan puro. Su éxito, su riqueza, sus posesiones, todo carecía de valor en ese momento en el que su salud, y quizás su vida, pendían de un hilo.
Él había vivido convencido de que todo podía comprarse, incluso el afecto, incluso la lealtad. Pero allí estaba ella, demostrando lo contrario con su sola presencia. No estaba con él por interés, no estaba allí por lo que su apellido o su fortuna representaban. Su cuidado era desinteresado, no esperaba recompensas, no buscaba reconocimiento. Simplemente estaba allí, ofreciéndole algo que él no había comprendido hasta ahora, la posibilidad de ser amado por quien era, no por lo que tenía. Los días de su recuperación fueron largos y tediosos, pero en cada uno de ellos, él se enfrentaba a una nueva verdad sobre sí mismo. Poco a poco, comenzó a aceptar que su vida, tal como la había conocido, ya no tenía sentido. Las barreras que había construido alrededor de sus emociones, las mismas que lo habían mantenido aislado de cualquier vulnerabilidad, comenzaron a derrumbarse. La fortaleza que siempre había creído poseer ahora se veía diminuta frente a la verdadera fuerza de esa mujer que, sin esperar nada, le estaba mostrando el verdadero significado del amor. El joven millonario, que una vez se sintió invencible, ahora experimentaba la fragilidad de la vida. Cada día en el hospital le recordaba que su cuerpo, al igual que su fortuna, no era eterno. Pero mientras su salud mejoraba lentamente, algo en su interior también se transformaba. Comenzaba a entender que su vida hasta ese momento había sido una carrera hacia un vacío, persiguiendo cosas que nunca le darían la paz que ahora sentía al estar en presencia de su esposa. A medida que su cuerpo se recuperaba, su mente y su corazón también empezaban a sanar. Comenzó a ver el mundo con otros ojos, a entender que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en las conexiones humanas que construimos a lo largo de nuestra vida. Empezó a valorar los pequeños gestos, las sonrisas fugaces, el toque de una mano que ofrecía consuelo sin pedir nada a cambio. Cada día que pasaba junto a ella, más se daba cuenta de que había vivido de manera equivocada, persiguiendo un ideal de éxito que no lo había llevado a ningún lugar. Finalmente, después de semanas en el hospital, llegó el día en que los médicos le dijeron que estaba lo suficientemente fuerte para regresar a casa. Aunque su cuerpo había sanado, algo en él ya no era el mismo. Al mirar a su esposa, ya no veía a la mujer insignificante que una vez consideró una herramienta en su juego. Veía a alguien que le había demostrado, con actos silenciosos y constantes, el verdadero valor del amor y la lealtad. El millonario, que había comenzado su matrimonio como una broma, ahora entendía que la verdadera lección de su vida no estaba en su poder o en su riqueza, sino en aprender a recibir y a dar amor sin condiciones. Aquella mujer que había llegado a su vida de manera inesperada, ahora se había convertido en el eje de su transformación personal. Y aunque aún no sabía cómo expresar lo que sentía, en su interior sabía que ya no era el mismo hombre que había caído en ese hospital semanas atrás. Lo que el futuro les deparaba seguía siendo incierto, pero en esos días de recuperación, el joven millonario había comenzado a abrir su corazón a la posibilidad de algo que nunca había conocido. Una vida basada en el amor, la humildad y la gratitud. Una vida en la que, por primera vez, podía ser vulnerable sin temor a perder el control, porque había aprendido que el verdadero poder no radica en dominar a los demás, sino en ser capaz de amar y ser amado sin reservas. El regreso a casa fue un momento lleno de incertidumbre. El joven millonario, aunque físicamente recuperado, se encontraba sumido en un mar de emociones contradictorias. Había pasado semanas hospitalizado, enfrentando su vulnerabilidad, y ahora se le presentaba la oportunidad de retomar la vida que conocía, aquella que había forjado con arrogancia y poder. Sin embargo, algo dentro de él se había quebrado, y aunque se resistía a aceptarlo por completo, no podía ignorar la transformación silenciosa que comenzaba a aflorar en su interior. Al cruzar el umbral de su lujosa mansión, el contraste entre el opulento entorno y su estado emocional era evidente. Las paredes decoradas con arte exclusivo y los muebles finamente seleccionados que antes le brindaban una sensación de superioridad ahora le resultaban vacíos. Intentó distraerse con sus viejas rutinas, ocupándose con llamadas de negocios, reuniones y salidas sociales. Pero algo ya no encajaba. Los placeres que antes llenaban su vida de una falsa sensación de satisfacción ahora se desvanecían, incapaces de llenar el vacío que sentía. Mientras él luchaba por reinsertarse en su mundo de lujos y frivolidades, su esposa, en silencio, continuaba su vida sin grandes cambios.
como siempre, se dedicaba a mantener el hogar con una calma y serenidad que parecían imperturbables. No había en ella una demanda por atención o afecto. Simplemente existía en su mundo, haciendo del espacio que compartían un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era incómodo ni hostil. Era un silencio que traía consigo una paz que él no comprendía del todo, pero que comenzaba a valorar. Cada pequeño acto de bondad que su esposa realizaba, cada gesto silencioso de cuidado, parecía abrirse paso lentamente en su corazón, desmoronando las barreras que había construido durante tantos años. En otro tiempo, habría ignorado esos detalles, los habría considerado insignificantes, como si no tuvieran valor alguno en el esquema de su vida. Pero ahora, tras la experiencia de su colapso y su tiempo en el hospital, esos pequeños gestos adquirían un nuevo significado. Su esposa, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, había hecho del hogar un refugio de paz y tranquilidad. Y eso, para alguien que había vivido siempre en medio de ruido y caos, era una novedad desconcertante. Los días pasaban y él intentaba convencerse de que podía retomar su antigua vida. Se reunía con viejos amigos, asistía a eventos de sociedad, participaba en reuniones de negocios. Sin embargo, algo había cambiado en su percepción. Las conversaciones que antes disfrutaba ahora le parecían vacías. Las risas forzadas de sus amigos, las charlas superficiales sobre poder y dinero, comenzaban a irritarlo. No encontraba en esas interacciones el mismo placer que solía sentir, y poco a poco, empezó a darse cuenta de que su mundo de riquezas y frivolidades, ese que había construido con tanto esfuerzo, comenzaba a perder su sentido. Cada vez que regresaba a casa después de esas salidas, lo invadía una extraña sensación de alivio. El ambiente del hogar, lejos de la superficialidad que lo rodeaba afuera, se había convertido en un espacio donde podía respirar, donde no necesitaba fingir. Aunque no lo admitiera abiertamente, cada vez le resultaba más evidente que la vida que había llevado hasta ahora no le brindaba la satisfacción que creía. Las lujosas fiestas, los autos caros, los elogios vacíos de sus colegas, todo eso empezaba a parecerle insignificante frente a la humildad y fortaleza que su esposa proyectaba sin esfuerzo alguno. Ella seguía igual que siempre, dedicada a las tareas del hogar, cuidando los detalles sin hacer alarde de ello. Pero su presencia, que antes le resultaba pesada, ahora lo reconfortaba de una manera que él no terminaba de comprender. Ya no era la mujer insignificante que había elegido para una cruel apuesta. Ahora, aunque no lo dijera en voz alta, comenzaba a verla como una figura de fortaleza, alguien cuya bondad y paciencia lo desafiaban de maneras que jamás imaginó. Los cambios en su interior eran sutiles pero constantes. A medida que su vida de exceso se volvía menos atractiva, su hogar se convertía en un refugio al que deseaba regresar cada vez con más frecuencia. Las largas horas en su oficina, las reuniones interminables y los compromisos sociales dejaban de parecerle tan importantes. Empezaba a pasar más tiempo en casa, observando a su esposa desde la distancia, intentando entender cómo alguien a quien había despreciado tanto tiempo podía haber transformado su entorno en un lugar tan lleno de paz y serenidad. No obstante, aún se resistía a aceptar por completo lo que estaba ocurriendo dentro de él. Había vivido toda su vida creyendo que el éxito se medía en términos de poder y riqueza, y reconocer que esos conceptos comenzaban a desmoronarse lo asustaba. Había construido una identidad basada en el control absoluto, en la creencia de que todo, incluso las personas, podían ser compradas o manipuladas. Pero ahora, la presencia constante de su esposa, su bondad inquebrantable, estaba desafiando esa creencia de manera profunda. El millonario intentaba racionalizar lo que sentía, convencerse de que solo se trataba de un efecto temporal, de que una vez que retomara el control total de su vida, todo volvería a ser como antes. Pero con cada día que pasaba, la realidad de su transformación se volvía más innegable. Las cosas que antes valoraba ya no lo llenaban, y las personas que lo rodeaban comenzaban a parecerle extrañas, como si ya no perteneciera a ese mundo. Los excesos, que solían ser una fuente de orgullo, ahora le producían una sensación de vacío y desdén. A pesar de todo, el cambio más profundo no estaba en la forma en que veía el mundo externo, sino en la manera en que empezaba a verse a sí mismo. Por primera vez en su vida, se encontraba confrontando sus propias debilidades, sus propios miedos.
La figura arrogante que solía proyectarse desmoronaba lentamente, y en su lugar emergía una persona más vulnerable, más humana. Este proceso de introspección era doloroso, pero también liberador. Cada vez más, empezaba a aceptar que la vida que había llevado hasta ese momento no era más que una fachada, una construcción vacía que ocultaba una profunda insatisfacción. Sin embargo, aún no estaba listo para admitir todo esto abiertamente. Había demasiado orgullo en juego, demasiados años de creencias arraigadas que no podía deshacerse de un día para otro. Pero, en su interior, algo ya había cambiado irrevocablemente. No podía ignorar la verdad de lo que estaba sintiendo, por más que intentara aferrarse a su antigua vida. Mientras él lidiaba con estas emociones, su esposa seguía a su lado, sin presionarlo, sin pedirle nada. Su simple presencia era un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza no residía en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de amar y cuidar sin esperar nada a cambio. Cada vez que la observaba en silencio, cuidando del hogar con la misma calma de siempre, sentía como las barreras que había construido durante tantos años se desmoronaban poco a poco. La arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer, reemplazada por una nueva sensación que no lograba identificar del todo. Era como si una parte de él, la parte que siempre había temido mostrar al mundo, estuviera finalmente saliendo a la luz. Y aunque aún no sabía cómo manejar esos sentimientos, comenzaba a entender que la vida que había construido no era la que realmente deseaba. El verdadero cambio estaba en marcha, y aunque todavía no era capaz de aceptarlo por completo, su transformación ya era inevitable. Con el tiempo, el millonario empezó a darse cuenta de que la vida que había despreciado, la simplicidad y humildad que su esposa representaba, era en realidad la clave para encontrar la paz que tanto le había faltado. Cada día que pasaba en ese hogar que ella había transformado con su bondad y paciencia, más se daba cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que poseía, sino en la conexión humana que había estado evitando durante tanto tiempo. Lo que una vez consideró insignificante, ahora se convertía en lo más valioso de su vida. El millonario aún tenía mucho camino por recorrer, pero lo que una vez fue una vida de lujos vacíos y arrogancia ahora se transformaba en una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba, el amor, la humildad y la paz interior que solo se pueden encontrar cuando uno se atreve a dejar atrás el ego y las falsas pretensiones. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles acumulados en su escritorio, el millonario encontró una caja de recuerdos que había estado olvidada en un rincón polvoriento de su oficina. Al abrirla, su mirada se detuvo en una vieja fotografía que parecía fuera de lugar entre documentos de negocios y contratos millonarios. Al principio, no le prestó mucha atención, pero al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que era una imagen de su boda. Una boda que, para él, había sido el epítome de una victoria estratégica sobre su esposa, a quien había considerado una simple pieza en su juego de poder. Sin embargo, al observar la fotografía detenidamente, algo cambió en su percepción. En la imagen, se veía a sí mismo, sonriendo con arrogancia, mientras sus amigos, de pie a su alrededor, reían a sus espaldas. La sonrisa de aquellos que él creía sus aliados, sus compañeros de éxito, no era de celebración, sino de burla. Todos reían, no con él, sino de él. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de una bofetada que nunca había esperado. Lo que una vez interpretó como una muestra de su poder y control, ahora se revelaba como una farsa. No era su esposa el objeto de la broma, sino él, atrapado en su propia arrogancia. En ese momento, una ola de humillación lo invadió, una sensación que hasta ese día le había sido completamente ajena. Había pasado toda su vida creyendo que dominaba su entorno, que tenía el control absoluto sobre las personas que lo rodeaban. Sus amigos, esos hombres con quienes compartía cenas opulentas, negocios lucrativos y largas noches de fiesta, habían sido su círculo de confianza. Sin embargo, en esa simple fotografía, la verdad se desplegaba ante él de manera cruel e innegable. Siempre había sido el entretenimiento de los demás, el blanco de las risas que creía dirigir. Los pensamientos comenzaron a agolparse en su mente con una intensidad que no podía controlar. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ciego? Su vida entera, esa que había construido con tanto esmero y soberbia, de repente parecía una construcción frágil e ilusoria. Recordó los momentos de su boda,
cuando caminaba al altar convencido de que estaba ganando una partida, cuando creía que su matrimonio no era más que una muestra de su supremacía. Sin embargo, ahora entendía que, desde el principio, todo había sido una mascarada, un espectáculo montado para el deleite de aquellos que, en secreto, se mofaban de él. El millonario dejó caer la fotografía sobre el escritorio, incapaz de sostenerla por más tiempo. Se levantó lentamente de su silla y comenzó a caminar por la enorme casa, con una sensación de vacío expandiéndose en su pecho. Las habitaciones, que antes le brindaban una sensación de grandeza, ahora le parecían demasiado grandes, frías y desprovistas de vida. Todo lo que una vez valoró, las riquezas, el poder, la admiración de sus amigos, había perdido su significado. Lo que quedaba era un hombre solo, traicionado por aquellos en quienes más confiaba, humillado por su propia falta de visión. Durante años, había alimentado su ego con la aprobación y las risas de aquellos hombres que ahora veía bajo una nueva luz. Cada gesto, cada comentario, que antes interpretaba como muestras de respeto, ahora se revelaban como evidencias de la burla y el desprecio que ellos sentían por él. Era como si hubiera estado viviendo en una realidad paralela, ciego a lo que sucedía a su alrededor, centrado únicamente en su propia vanidad. La revelación lo despojaba de todas sus ilusiones, dejándolo expuesto y vulnerable. A medida que caminaba por los largos pasillos de su casa, los ecos de su pasado resonaban en su mente. Recordó las fiestas lujosas, las reuniones exclusivas, los negocios multimillonarios, pero todo eso ahora le parecía un teatro vacío. Comenzó a cuestionarse todo. ¿Había sido su vida una sucesión de decisiones vacías? Había pasado tanto tiempo buscando la validación de los demás, solo para descubrir que esa validación nunca fue real. Las preguntas lo asfixiaban, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas. La ironía de la situación lo abrumaba. Él, que siempre se había creído superior, el estratega que manipulaba a todos a su alrededor, había sido el verdadero peón en el juego de los demás. Se daba cuenta de que sus amigos, aquellos a quienes consideraba sus iguales, lo habían utilizado para su propio entretenimiento, aprovechándose de su arrogancia, de su necesidad de sentirse por encima de los demás. No había sido un líder, como siempre se había imaginado, sino un objeto de burla en un mundo que él pensaba controlar. El dolor que sentía no solo provenía de la traición de sus amigos, sino también de la vergüenza de haber sido tan ingenuo, de haber creído que su riqueza y su poder lo protegían de la burla y el desprecio. Durante años, había visto el mundo desde una posición de privilegio, convencido de que podía comprar la lealtad y el respeto de quienes lo rodeaban. Sin embargo, en esa tarde, con una simple fotografía, todo su sistema de creencias se desmoronaba. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, ni en la admiración superficial de los demás, sino en algo mucho más profundo, algo que él nunca había cultivado. El respeto genuino y el afecto sincero. El millonario, que alguna vez se sintió invencible, ahora se encontraba de pie en medio de su mansión, más solo que nunca. La casa, que solía llenarse de risas y voces, ahora le parecía un monumento a su propia soledad, un reflejo de todo lo que había perdido sin siquiera saber que lo tenía. En su mente, las caras de sus amigos se transformaban en máscaras grotescas, caricaturas de quienes alguna vez creyó conocer. La burla que le lanzaban desde la fotografía ahora resonaba en cada rincón de su conciencia, hiriéndolo más profundamente de lo que jamás había imaginado. Las horas pasaban y él seguía recorriendo la casa, atrapado en sus pensamientos. Intentaba encontrar algún consuelo, alguna explicación que le permitiera volver a sentirse en control, pero todo se le escapaba de las manos. La imagen de la boda seguía persiguiéndolo, una y otra vez, recordándole que había sido el tonto en su propia obra de teatro. Todo lo que había considerado una victoria era, en realidad, una derrota. Su mayor error no había sido confiar en sus amigos, sino subestimar a su esposa, aquella mujer a quien había despojado de su dignidad en un intento por demostrar su poder. Ahora, frente a la cruel revelación de que había sido objeto de burla, comenzó a ver a su esposa bajo una nueva luz. Recordó su entereza, su fortaleza silenciosa, su capacidad para mantenerse digna a pesar de las humillaciones que él mismo le había infligido. Mientras él jugaba con la arrogancia de quien se cree intocable, ella había resistido,
no con confrontaciones o venganzas, sino con una calma que él nunca comprendió hasta ahora. Su verdadero error había sido subestimarla, creer que su fortaleza radicaba en su capacidad de controlar a los demás, cuando en realidad, la verdadera fuerza residía en la capacidad de soportar y superar. En ese instante, el millonario comprendió que, mientras él había perdido todo lo que alguna vez valoró, su esposa había ganado algo mucho más valioso, su propia dignidad. Había soportado el desprecio, la burla y la indiferencia sin perder su esencia, sin dejarse quebrar por las circunstancias. En ella, descubría una fortaleza que él nunca tuvo, una capacidad de amar y cuidar que él jamás comprendió. Esa revelación lo sacudía hasta lo más profundo de su ser. Con el tiempo, las preguntas que lo atormentaban comenzaron a tomar una nueva forma. Ya no se trataba solo de la traición de sus amigos o de su propia humillación. Ahora, el millonario empezaba a enfrentarse a una verdad aún más dolorosa: había sido él mismo quien se había traicionado. En su afán por demostrar su poder, había perdido lo único que realmente tenía valor, su humanidad. El camino hacia la redención sería largo, pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a recorrerlo. A medida que el millonario se distanciaba de sus amigos, sentía como su vida, hasta entonces llena de ruido y superficialidades, comenzaba a llenarse de silencio. Sin las voces estridentes de aquellos a quienes alguna vez consideró indispensables, la quietud se volvía una nueva compañía. Esa calma, que al principio le resultaba incómoda, poco a poco se transformaba en una especie de refugio, un espacio en el que podía empezar a ver con más claridad lo que antes había ignorado. Lo que más lo sorprendía no era el vacío que esos hombres dejaban tras su partida, sino la riqueza que descubría en su esposa, una mujer que siempre estuvo a su lado, a pesar de todo. Cada día, al observarla, el millonario veía algo nuevo. La manera en que sus manos trabajaban con delicadeza, arreglando pequeños detalles en la casa, o cómo se detenía a admirar las flores del jardín, como si cada simple cosa en la vida tuviera un significado profundo para ella. En esos gestos sencillos, él comenzaba a notar la fortaleza y la paz que ella había cultivado en silencio. Era como si toda su vida hubiera estado buscando algo más allá de lo evidente, algo que él nunca había sabido reconocer. En un intento por acercarse a esa mujer que había sido invisible para él durante tanto tiempo, el millonario empezó a prestar atención a los pequeños momentos compartidos. Mientras ella realizaba sus tareas cotidianas, él se esforzaba por observar, escuchar, sin interrumpir, sin intentar imponer su presencia. Lo que descubría lo llenaba de asombro. Ella, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado, seguía adelante con una calma que contrastaba con la agitación que había gobernado su vida. No era el tipo de calma que se obtiene de la resignación, sino una calma nacida de la resiliencia, de la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. El millonario comprendía que durante años había buscado la belleza en lugares equivocados. Se había rodeado de lujos y personas que solo apreciaban las apariencias, pero en su propia casa, convivía con una mujer cuya verdadera belleza no tenía nada que ver con su aspecto físico, sino con la fuerza de su espíritu. Esa mujer había resistido humillaciones, indiferencia y soledad, y aún así, nunca perdió su esencia. Había construido un hogar, no con riquezas materiales, sino con una serenidad que solo ahora él era capaz de percibir. Durante meses, él intentó entender más de ella. Aunque no hablaban mucho, él se esforzaba por leer los matices en sus gestos, en sus acciones. Ella cocinaba con esmero, seleccionando los ingredientes con un cuidado que él nunca había notado antes. Cada plato que preparaba parecía contener una historia, una parte de su vida que, hasta entonces, había permanecido oculta. En cada bocado, él sentía una conexión más profunda con ella, como si a través de la comida ella le contara todo lo que no podía expresar con palabras. El millonario recordaba los primeros días de su matrimonio, cuando él la miraba con desprecio, convencido de que era inferior a él en todos los aspectos. Creía que su vida de campo, su simpleza y su falta de interés por los lujos eran señales de debilidad. Sin embargo, ahora entendía que esa simplicidad era su mayor fortaleza. Mientras él se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia, ella se mantenía firme, no porque no sintiera el dolor, sino porque sabía cómo sobrellevarlo. Lo que él había interpretado como sumisión era, en realidad, una forma de resistencia silenciosa,
una manera de preservar su dignidad a pesar de las circunstancias. Cada vez que la observaba en el jardín, cuidando las plantas con un esmero que él nunca había valorado, sentía como algo en su interior comenzaba a cambiar. Las flores que ella plantaba y cuidaba con tanto esmero no eran solo un adorno, sino un reflejo de su paciencia y su capacidad para hacer crecer vida en medio de la adversidad. El jardín se había convertido en una metáfora de su relación, un espacio que él había ignorado y que ahora florecía con una belleza que antes era invisible para él. Con el tiempo, el millonario comenzó a sentir el peso de sus errores de manera más aguda. Se daba cuenta de que había desperdiciado años buscando reconocimiento y validación en lugares equivocados, cuando lo único que realmente importaba siempre había estado a su lado. Era como si, de repente, se le hubiera quitado una venda de los ojos y pudiera ver la verdadera magnitud de lo que había perdido al despreciarla. Decidido a redimirse, el millonario se esforzaba cada día por ganarse la confianza de su esposa, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo. No esperaba que ella lo perdonara de inmediato, ni siquiera sabía si algún día lo haría, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir viviendo en la mentira de su arrogancia. No podía seguir siendo el hombre que alguna vez fue. Se dedicó a realizar pequeños actos de bondad, imitando aquellos que había visto en ella. Arreglaba cosas en la casa, intentaba ayudar en lo que podía, aunque a veces sus gestos torpes dejaban en evidencia su falta de práctica en esas tareas cotidianas. Sin embargo, esos intentos, aunque imperfectos, eran sinceros. El millonario también empezó a reflexionar sobre el dolor que ella había soportado en silencio. A lo largo de los años, él había construido una barrera entre ambos, convencido de que ella no merecía su atención, pero ahora veía que, detrás de su calma aparente, había una historia de lucha. Se preguntaba cuántas noches ella habría llorado en soledad, cuántas veces se habría sentido invisible, y cómo, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Era una historia de dolor, sí, pero también de esperanza, porque a pesar de todo, ella no se había rendido. Había seguido construyendo una vida en medio del desamor, había creado un hogar en medio de la indiferencia. El millonario comprendía que la belleza de su esposa no radicaba en su apariencia, como alguna vez lo creyó, sino en la bondad que emanaba de su ser. Esa bondad, que él había ignorado por tanto tiempo, era lo que ahora lo sostenía. En cada gesto de generosidad, en cada acto de cuidado, ella le enseñaba una lección que él nunca había aprendido en su vida de lujos. Le enseñaba que la verdadera grandeza no se mide en riqueza material, sino en la capacidad de amar, de resistir y de seguir adelante a pesar de las adversidades. A medida que pasaban los meses, el millonario empezó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Esa paz no venía de los negocios exitosos o de las ganancias acumuladas, sino de la conexión que empezaba a construir con su esposa. Aunque no hablaban mucho, había algo en el silencio compartido que era diferente. Ya no era el silencio incómodo de los primeros días de su matrimonio, sino un silencio lleno de significado, una especie de comunión silenciosa que solo ellos entendían. Él sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. Sabía que no podía deshacer el pasado, ni borrar el dolor que había causado, pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a intentar. Estaba dispuesto a aprender, a escuchar, a comprender. No buscaba el perdón de inmediato, pero sí esperaba, con el tiempo, ser merecedor de una nueva oportunidad. Quería conocer a su esposa de verdad, no como la mujer que alguna vez despreció, sino como la persona fuerte y resiliente que siempre había sido. El millonario, que alguna vez se sintió superior a todos, ahora comprendía que la verdadera grandeza no estaba en el poder, ni en la riqueza, sino en la humildad y en la capacidad de reconocer los errores. Había pasado la mayor parte de su vida buscando validación externa, cuando lo único que realmente importaba era el amor y el respeto que se ganan con acciones sinceras. Y en ese camino hacia la redención, sabía que no estaba solo. Estaba acompañado por una mujer cuya alma era mucho más grande de lo que él jamás había imaginado, una mujer que le enseñaba, cada día, el verdadero significado de la fortaleza y la bondad. El millonario se encontraba en el umbral de una verdad devastadora y liberadora. El momento en que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos marcó el punto de no retorno. Por años había reprimido cualquier señal de vulnerabilidad,
creyendo que la fortaleza residía en la rigidez de sus emociones, en la frialdad con la que había dirigido no solo sus negocios, sino también su vida personal. Pero frente a la mujer que nunca dejó de estar a su lado, esa coraza que había construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse. Con un peso insoportable en el pecho, finalmente aceptó ante ella y ante sí mismo lo que había negado por tanto tiempo. Había sido un necio. Había desperdiciado sus años más valiosos persiguiendo sombras, creyendo que el poder y las riquezas le traerían satisfacción. Ahora, en la intimidad de su hogar, donde no había nadie para juzgarlo, donde las paredes guardaban secretos de dolor y sacrificio, se dio cuenta de lo absurdo de sus acciones. Cada lujo que había adquirido, cada relación superficial que había cultivado, todo ello se desvanecía en comparación con lo que realmente importaba, la conexión humana, el amor verdadero. Él, con voz entrecortada y corazón pesado, confesó lo que por mucho tiempo lo había atormentado. Le contó a su esposa que su matrimonio nunca había sido una decisión basada en el amor, sino en una estrategia para consolidar su imagen, para complacer las expectativas de un mundo que lo había moldeado como un hombre distante y calculador. Recordaba claramente el día de su boda, cuando creía que había ganado una especie de trofeo, sin siquiera considerar lo que ella sentía o deseaba. Había pensado que con el tiempo, la apariencia de estabilidad y éxito lo llenaría de satisfacción. Pero la verdad era que, desde el primer día, su vida había sido una mentira, una fachada cuidadosamente construida que escondía su incapacidad de amar. Al confesarlo, esperaba que ella reaccionara con rabia, que sus palabras desataran una tormenta de reproches y resentimientos guardados. Estaba preparado para ello. Sabía que lo merecía. Sin embargo, lo que encontró fue algo completamente diferente. Ante su confesión, ella no respondió con ira, sino con una serenidad que lo desarmó por completo. La mujer que había soportado tanto, que había sido ignorada, humillada y relegada a un segundo plano, no lo juzgó. En lugar de eso, lo miró con una compasión que él jamás podría comprender del todo. Esa mirada lo penetró profundamente, revelándole una verdad aún más dolorosa que la que acababa de confesar. Ella lo había perdonado mucho antes de que él se diera cuenta de su propia culpa. El perdón no era algo que ella entregaba en ese momento, sino algo que había cultivado a lo largo de los años, mientras él, ciego por su egoísmo, seguía enfrascado en sus propias ilusiones. Para ella, el perdón no era un acto de debilidad, como él siempre había creído, sino una muestra de fuerza inquebrantable. Porque perdonar no significaba olvidar o ignorar el daño sufrido, sino trascenderlo, aprender a vivir con el dolor sin permitir que ese dolor definiera el resto de la vida. Esa revelación fue devastadora para el millonario. Lo que él había considerado como fortaleza durante toda su vida, su capacidad para permanecer distante, frío, calculador, era, en realidad, una profunda debilidad. La verdadera fortaleza la poseía ella, quien había soportado en silencio, quien había construido un hogar en medio de la indiferencia, quien había mantenido la esperanza viva en su corazón, aun cuando él la había dado por sentada. El millonario, lleno de remordimiento, intentó buscar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía, pero se dio cuenta de que ninguna palabra podría reparar el daño que había causado. A lo largo de su vida, había usado las palabras como herramientas para manipular y conseguir lo que deseaba, pero en ese momento, las palabras eran inútiles. Todo lo que podía hacer era estar allí, vulnerable, expuesto, esperando una redención que no sabía si merecía. El silencio que siguió a su confesión fue profundo, pero no incómodo. Era un silencio cargado de significado, una especie de tregua en la que ambos, por primera vez, compartían la verdad sin máscaras. El millonario sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era una transformación repentina ni mágica, sino un proceso lento y doloroso de reconocimiento y aceptación. Durante años, había rechazado la idea de que pudiera existir un amor genuino, un amor que no estuviera basado en la apariencia, el estatus o la riqueza. Pero ahora, frente a su esposa, comprendía que ese amor había estado frente a él todo el tiempo, y él había sido incapaz de verlo. Ella no le dijo que lo amaba, no le aseguró que todo estaría bien, pero tampoco lo abandonó. Su presencia, su decisión de no darle la espalda a pesar de todo, era la lección más grande que él jamás había recibido.
La fortaleza que ella demostraba, una fortaleza nacida de la bondad y la resiliencia, lo obligaba a enfrentarse a la realidad de sus propios fracasos. No había nada que él pudiera hacer para cambiar el pasado, pero lo que sí podía hacer era aprender a ser diferente, aprender a amar de verdad, aunque fuera tarde. En los días siguientes, el millonario comenzó a experimentar un tipo de paz que nunca había conocido. No era la paz de quien ha resuelto todos sus problemas o ha encontrado todas las respuestas, sino la paz que viene de aceptar la verdad y dejar de huir de ella. Sabía que su camino hacia la redención sería largo y que la relación con su esposa nunca sería la misma, pero también sabía que ya no era el mismo hombre que había sido. Ya no estaba cegado por su propio orgullo ni por la necesidad de validación externa. A lo largo de los años, había buscado el éxito en todas partes menos en el lugar más importante, dentro de sí mismo. Había construido un imperio, pero su alma estaba vacía. Había ganado el respeto de los poderosos, pero había perdido el respeto por sí mismo. Ahora, en la intimidad de su hogar, con la presencia silenciosa pero poderosa de su esposa, entendía que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con el dinero o el poder, sino con la capacidad de amar y ser amado. El millonario se dio cuenta de que había encontrado lo que siempre había estado buscando, pero que nunca supo reconocer. El verdadero amor, el amor que no tiene condiciones, que no se mide en riquezas ni apariencias, sino en la autenticidad del alma. Era un amor que él no merecía, pero que su esposa, con su infinita compasión, le había otorgado de todos modos. Ese amor, más que cualquier fortuna que hubiera acumulado, era su mayor tesoro. A partir de ese día, el millonario comenzó a vivir de manera diferente. Ya no se preocupaba por impresionar a los demás ni por mantener una fachada de éxito. Ahora, su único deseo era ganarse, poco a poco, el respeto y el amor de la mujer que lo había perdonado sin condiciones. Sabía que el camino hacia la verdadera redención sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a recorrerlo. Había comprendido que el perdón no era un regalo que él podía exigir, sino un acto de generosidad que debía merecer, y estaba decidido a hacer todo lo posible para merecerlo. A través de los gestos más pequeños, los actos más simples, el millonario comenzó a reconstruir la relación con su esposa. Ya no se trataba de lo que él podía obtener de ella, sino de lo que él podía darle, de cómo podía mostrarle que había cambiado, no con palabras vacías, sino con acciones sinceras. Y aunque el proceso de sanar las heridas del pasado sería lento, él sabía que, con cada día que pasaba, se acercaba un poco más a esa paz que tanto había anhelado. El millonario había aprendido la lección más importante de su vida: el verdadero amor no se compra, no se gana con títulos o fortunas. El verdadero amor se encuentra en la autenticidad del alma, en la capacidad de perdonar, de resistir y de amar sin condiciones. La vida le enseñó al joven millonario una lección que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Las apariencias engañan, y lo que en un principio consideramos una derrota puede ser en realidad el mayor regalo que el destino nos puede ofrecer. Lo que empezó como una burla se transformó en una historia de redención, en la que el verdadero triunfo fue encontrar el valor del amor sincero y del perdón. Una historia que nos recuerda que, a veces, aquello que despreciamos es lo que realmente nos salva.